Hoy os traigo la reseña de la película Anora. Anora es una película dirigida por Sean Baker, director sobre todo conocido por The Florida Project. Sigue la historia de Anora, una prostituta joven de Brooklyn. En una noche de trabajo conoce al hijo de un oligarca ruso muy forrado. Gracias a su relación con este chaval, verá la oportunidad de salir de su vida de prostitución y empezar a vivir un sueño. ¿Os suena de algo? Pues efectivamente tienen bastante similitud, pero no os confiéis porque Sean Baker tiene esa costumbre de coger los tópicos, crearlos, asentarlos y luego destruirlos. La película además tiene una mezcla muy particular entre géneros y tonos, romance, la comedia, la crítica social e incluso el drama. En mi opinión tiene un muy buen ritmo, sobre todo cuando aparecen los personajes, los empleados del padre. Creo que es la mejor parte de la película, que es donde empieza a despegar la historia. Aunque como no todo puede ser positivo, tengo que decir que para mi gusto le sobra un poquito de metraje, porque 2 horas y media se hace un poco largo, que yo creo que si se hubiera abreviado le hubiera favorecido. No obstante, a mí me ha parecido una película divertida, interesante, los personajes están muy bien dibujados, ves como no solamente con su expresión verbal, sino que tienen una expresión corporal muy característica de cada uno, que expresa muy bien su personalidad con pequeños detalles. Además es que todos los actores, para mi gusto, están soberbios y no solamente por separado, sino que creo que ganan cuando están en esas escenas de interacción entre personajes. Hay películas en las que cuando los personajes interaccionan da la impresión de que efectivamente están escritos todos por la misma persona. Aquí no se pierde el foco de cada personaje mantiene su posición, su forma de actuar, y eso es lo divertido porque chocan mucho entre ellos. Además se nos lanzan diversas reflexiones, por ejemplo, hace reflexionar sobre cómo nos dejamos a veces cegar por una apariencia, el carisma de determinadas personas y dejamos un poco de lado a esas personas que de verdad valen la pena solamente porque no tienen una fachada tan llamativa. Y sobre todo, que yo creo que es el mensaje más interesante que lanza la película, es las personas a veces parecemos hablar en lenguajes totalmente distintos a pesar de estar en el mismo contexto. Sean Baker hace un juego maravilloso con este concepto en el diálogo que hay entre Igor y Anora. Yo creo que es una muy buena película y os la recomiendo. Yo llevaba un concepto de ella que no es el que luego termina siendo. Si la veis o la habéis visto, me podéis decir en comentarios qué os ha parecido. Gracias por verme. Hasta la próxima.